Capítulo 4. La villana comete una blasfemia. Cuando a través de los sueños baile la nieve y llamas, cuando el caballero de blanco corazón se entregue a las reinas prohibidas, ya viene, ya viene. Cuando el abismo se abra, cuando los muertos se postren, la maldición caerá sobre nosotros, y será cuando él su corona reclame. El barranco llama a su amo en lo alto. Él les confesará las llamas perdidas que por amor pereció. Ya viene, ya viene. Las palabras huyen, escapa si puede. La perla será suya o no pertenecerá a nadie. Su espada es la ruina, sus ojos el fuego. Todos los mundos son su imperio. El hijo de los dioses ha muerto y crecido. Ya viene a por su trono. Todo el mundo se sabe la profecía del oráculo. Tiempo de hierro, anónimo. Rey y Kay se perdieron en su camino para burlar a la muerte. La torre en la que residían las doncellas estaba apartada del palacio propiamente dicho, separados por un pequeño bosquecillo. Recorrieron un sinuoso sendero ajardinado hasta una enorme puerta, y después, cuando ya estuvieron en el interior, tuvieron que recorrer los laberínticos pasillos del palacio. Los suelos de los pasillos estaban hechos de piedra gris y lisa, así como de malaquina verdosa, lo que hacía que diese la sensación de estar caminando por el interior de una red de ríos. Rey se sentía como si las corrientes la estuviesen arrastrando consigo. Casi se dio de bruces con la enorme vitrina donde guardaban las joyas de la corona. «Es estupendo», dijo Rey en un susurro. «El collar maldito». Las fauces hambrientas de 2 serpientes talladas en oro formaban el cierre. De la reluciente cadena, con elaboradas arandelas y unas líneas que le daban la apariencia de una jaula, dispuesta a encerrar una frágil garganta en su interior en el futuro, colgaba una enorme joya negra. Esta lanzaba destellos rojizos desde sus marcadas aristas, como si fuese un fuego letal despertándose de unas brasas muertas. La leyenda contaba que esta joya era el oro del dios perdido. La gente llamaba a aquella piedra preciosa el diamante abandona toda esperanza. «Parece caro», comentó su nuevo secuaz, «pero difícil de empeñar». Un rey de ella mandó a cientos de sus hombres hasta las profundidades del barranco para que le trajesen la joya para su esposa. Solo uno regresó. La reina la llevó puesta todos los días durante 1 año, hasta que terminó muriendo joven. Los reyes le otorgan este diamante a sus reinas para demostrar que las aman por encima de la corona y de sus reinos, para demostrarles que sus vidas valen 100 vidas y 1000 pecados. «Así que definitivamente es difícil de empeñar», repuso Kay. Rey soltó una carcajada. «¿Creías que el rey te lo daría a ti?» «No soy una ilusa. No es a mí a quien ama». Rey sostuvo el brazo herido en alto, mostrando su brazalete en forma de serpiente. «Este brazalete deja claro que soy la favorita del rey, pero no tengo lo que hay que tener para ser reina». Las historias se mofaban de las mujeres superficiales, que solo se preocupaban por las joyas, pero las mujeres solían atesorar las gemas cuando no podían tener una cuenta bancaria. Las joyas eran para las supervivientes. La madre de Rey le había entregado a Alice, y no a Rey, el collar de perlas de su bisabuela. A Alice le quedaban mucho mejor. Alice podía tener hijos, a quienes dárselas algún día. La mitad del valor de las joyas reside en realidad en su significado. Los verdaderos tesoros encierran una historia en su interior, y las historias son para los héroes. El rostro de Kay estaba lleno de contradicciones. Sus ojos estaban tan vacíos como las cuencas de una calavera. Sus labios carnosos se mostraban despreocupados y serios a la vez. El brazalete de serpiente no era un objeto tan importante como para que le prestase tanta atención. «Al menos hiciste algo para ganártelo». Rey enarcó una ceja. «¿Qué quieres decir con eso?» Enarcó una ceja tan rápido como un relámpago, y Kay imitó el gesto. «Tú misma lo has planeado para que así sea. Es mejor eso
a que te adoren mientras el resto del mundo se mancha las manos por ti. Algún día el emperador le colocaría ese colgante a Lía alrededor del cuello. Le diría que si la joya no la complacía, la lanzarían de vuelta al abismo. El corazón del emperador estaba lleno de oscuridad, pero no le importaba el dinero. Solo los villanos menores tenían pequeños defectos como la codicia. Rey le dedicó una mirada aprobatoria a su secuaz. Creo que vamos a ser buenos amigos. Él ladeó la cabeza, como un científico observando un nuevo espécimen. Nunca he tenido uno de esos. Puede que sea interesante. Choca a los 5, propuso Rey. Kay ladeó la sonrisa. No tengo ni idea de qué quieres decir con eso. Rey ya había alzado la mano. Dame un golpe en la mano. ¿Con cuánta fuerza? Preguntó Kay complacido. ¿Debería rompértela? Rey alejó la mano de golpe. ¡Ni se te ocurra! Dame en la palma con tu palma. Con cuidado. ¡Con cuidado! Kay frunció el ceño, como si el hacer algo con cuidado requiriese toda su concentración. Rey lo observó atentamente mientras sus palmas chocaban, tal y como le había explicado que debía hacer. La suave caricia del cuero ajado rozándole la piel. Inesperadamente, aquel contacto hizo que una corriente eléctrica le recorriese el brazo. En 1 año y 1 día, Rey ya no estaría aquí para cumplir con el juramento que les había hecho a Kay y Emer de darles su peso en oro, ni tampoco les pensaba salvar de una ejecución segura. Lía se encargaría de suplicar clemencia por el guardia y la sirviente de Raela. Un recuerdo le asaltó con mucha más fuerza que el golpe de la mano de Kay. Emer no había estado agradecida, pero Kay sí. La belleza dorada de la dama y su aún más dorado corazón habían impresionado enormemente al humilde guardia de palacio. Como muchos de los personajes masculinos de Tiempo y Hierro, Kay había acabado irremediablemente enamorado de Lía. Ahora todo tenía sentido, incluyendo el aspecto de Kay. ¿Y por qué Rey no le había recordado al principio? Lía estaba constantemente retorciéndose las manos mientras decía: ¿por qué los hombres apuestos no paran de perseguirme para profesarme su amor? Salvo el emperador y el Última Esperanza, el resto de sus pretendientes se confundían entre sí, transformándose en una bruma cincelada. El perecer por amor a Lía era una de las principales causas de muerte de Eyam, junto con ser devorado por algún monstruo, destrozado por algún necrófago o la peste. Era una noticia terrible. Kay estaba condenado. Rey debía aprovecharse de su secuaz mientras pudiese. El recuerdo le sirvió como recordatorio de que todos eran personajes ficticios. A Rey no debería importarle lo que sintiesen, y como villana se suponía que no debería importarle nadie en absoluto. Lo único que importaba era su propia vida. Kay alargó la mano hacia ella. Bueno, mi maquiavélica dama, ¿por dónde se va el Salón del Trono? No lo sé. Tengo amnesia, ¿recuerdas? La forma en la que Kay puso los ojos en blanco le hizo saber que no se había tragado su genial historia. Bueno, pues yo llegué a palacio ayer. Atravesaron el palacio y se cruzaron con unos cuantos guardias apostados a intervalos por los pasillos. En su mayoría eran hombres de mediana edad, con el cabello rapado de aspecto militar, que llevaban los uniformes azules y plateados de palacio, mucho más pulcros que el de Kay. Todos les lanzaban miradas de reojo a su paso. Lady Raela, con su nívea vestimenta teñida de rojo, era una figura difícil de olvidar. El hecho de que debiese estar encerrada en ese mismo momento probablemente también era algo difícil de olvidar. La mayoría se quedaba observando abiertamente al rey, con aire pensativo. Una delincuente suelta. ¿Pero va acompañada de un guardia? No me pagan por preocuparme por esto. Voy a hacer como que no lo he visto. Inevitablemente, un guardia sí que decidió preocuparse por ese pequeño problema. Se deslizó junto a Kay y éste aprovechó la oportunidad para pedirle que les indicase cómo llegar al Salón del Trono. Mientras el guardia les indicaba cómo llegar, no paraba de observar de reojo inevitablemente al rey,
lanzándole una mirada preocupada. ¿Esa es Lady Raela? No, respondió Rey, soy su gemela malvada. Ese vestido que llevaba era ideal para barrer el suelo con un gesto de desdén. ¿Eres su gemela malvada? Repitió Kay. Rey nunca se había dado cuenta de cuántos comentarios de cultura del mundo pop metía en sus conversaciones del día a día. En las telenovelas, cuando se descubre que alguien tiene una gemela, normalmente son gemelas malvadas. En las películas de terror, si alguien encierra a su doble en el ático, normalmente es su doble malvado. Hay muchas gemelas malvadas en los libros, murmuró. Kay la observó con contemplación. Las canciones dicen que Lady Raela no tiene corazón. Si las dos gemelas son malvadas, es culpa de los padres. Rey recordó vagamente que Lady Raela tenía la típica historia de una hermanastra malvada. Mi padre y mi padrastro murieron demasiado jóvenes, en circunstancias extrañas, y aunque no tiene nada que ver con esto, mi madre es tan hermosa como venenosa. Me parezco mucho a ella. ¿Tu madre también cuenta chistes malos? Rey le dio un suave empujón a Kay, esbozando una sonrisa divertida, al tiempo que se adentraban en un salón tan blanco como una página sin tinta alguna. Reconoció el salón de inmediato. Era la sala de los recuerdos y los huesos. El suelo y los paneles pálidos y brillantes que recubrían las paredes, la retorcida lámpara de araña y la pequeña mesilla blanca. Todo estaba hecho de porcelana. Todos los hombres debían morir, y a veces se usaban sus huesos para hacer mobiliario de porcelana. Rey solía enrabietar a su hermana, llamando a aquel salón la sala de los huesos. Ver la sala en persona, aunque no en sus propias carnes, no le pareció tan divertido. En el interior de una vitrina, como un insecto expuesto, estaba el esqueleto de un niño pequeño, vestido con prendas azules y negras. El suelo estaba tan liso como el último diente de una anciana, aunque no era el salón del trono, sino la sala que había al lado. Sin embargo, había un pálido trono de piedra pegado a una de las paredes, con unas alas doradas talladas en su espalda, para una amada reina que había fallecido joven. A los monarcas, cuando fallecían, se les colocaba allí, para que sus súbditos pudieran despedirse de ellos. Las despedidas duraban muchos días. Los cuerpos terminaban descomponiéndose. Los brazos y el asiento del trono estaban ligeramente manchados allí donde los fluidos de los monarcas en descomposición se habían filtrado por las vetas de la piedra. Rey tuvo que contener un escalofrío. Aquí no es. Salieron de la cámara de la muerte blanca como los huesos y se dirigieron hacia las puertas que daban acceso al salón del trono. Las puertas tenían unos 3 metros de altura. Estaban hechas de oro labrado que refulgía bajo la luz rojiza, y una serie de columnas estriadas que comenzaban y terminaban con unos tallados de flores de acanto que las flanqueaban a ambos lados. Había 2 guardias apostados frente a las puertas del salón del trono. Cada uno sostenía una larga lanza en las manos, de madera de cerezo oscuro, con las puntas de hierro talladas en formas de hoja. Rey observó las lanzas de cerca, ya que los guardias las cruzaron frente a las puertas, impidiéndole el paso. El rey ya no acepta más peticiones por hoy. No puede entrar. El guardia estaba recitando de memoria lo que le había pedido que dijese, con la mirada perdida a lo lejos. El otro guardia entrechocó ligeramente su lanza con la de su compañero, para llamar su atención. Los ojos de los 2 guardias se abrieron como platos al reconocer a Lady Raela. Vio cómo se debatían entre permitirle entrar y arrestarla. No quería que tomasen la decisión equivocada. Rey le lanzó a Kay una mirada de reojo, con la esperanza de que pudiese serle de ayuda. «Os reto a un duelo», dijo Rey alegremente. Eso no solucionaría su problema. Así lo único que iba a conseguir era crear otro problema completamente distinto. El rostro del guardia se oscureció al ver la sonrisa de Kay. «No pienso batirme a duelo con una escoria plebeya como tú». La sonrisa alegre de Kay no desapareció. «Ya no soy una escoria plebeya, ahora soy un guardia. Nuestro estatus es el mismo, así que si te niegas a batirte en duelo conmigo,
es porque eres un cobarde. Nos batimos hasta la primera sangre, y el vencido debe retirarse. ¿Qué dices? ¿Eres un cobarde? El guardia dejó caer su lanza solo unos centímetros. Kay le asestó un puñetazo en la nariz con la suficiente fuerza como para hacer que se diese la vuelta y tuviese que agarrarse a uno de los pilares para no caerse. La sangre manchó la superficie lisa y dorada de las puertas. El otro guardia dejó su lanza a un lado y se acercó corriendo a su compañero. —¡Por todos los dioses predichos! ¿Estás bien? Permitidme destacar algo rápido. Kay echó hacia atrás su codo de nuevo, preparándose para golpear, y después asestó otro golpe al guardia en la boca, haciendo que sus dientes se clavasen sobre la piel blanda de sus labios, y la sangre empezó a manar con fuerza tanto de su boca como de su nariz. El guardia soltó un aullido de dolor. Kay esbozó una sonrisa complacida. La primera sangre. Y la segunda. Adelante, milady. Un charco de sangre se extendía a los pies de Rey. Las películas de terror le habían hecho creer que la sangre era del mismo color brillante que la sangre falsa, asombrosa y brillante. Pero esa sangre tenía el mismo brillo apagado que a la que le sacaban en el hospital, como si hubiesen diluido el rojo en un líquido negruzco. La sangre de verdad era mucho más oscura de lo que pensaba. Pensé que el rey estaría dispuesto a pasar por alto una refriega a las puertas de su salón del trono, pero no un asesinato. Puedo matarlos si es lo que quieres, comentó Rey con un tono sorprendentemente analítico. Rey se apartó del charco de sangre. No. El brillo de la sonrisa de Kay se apagó de golpe. La observó decepcionado, aunque no sorprendido. ¿Es que no te ha gustado lo que he hecho, milady? Un miembro de su equipo necesitaba un refuerzo positivo. Lo estás haciendo genial. Lo que pasa es que no me gusta ver sangre de otra gente. Con la mía no hay problema. Estoy acostumbrada a tener que ver mi sangre. Las dudas que habían surcado la expresión de Kay desaparecieron al momento y asintió, resuelto. Poco después se colocó delante de Rey, lo bastante cerca como para que uno de sus mechones rebeldes le rozase la frente cuando se inclinó hacia ella y le pasó un brazo por la cintura. ¿Qué estás haciendo? Murmuró Rey. Permíteme ayudarte. Las sombras que habían surcado su expresión hacía unos segundos desaparecieron bajo el brillo afilado de su sonrisa. ¿No era ese nuestro trato? Cargó en sus brazos con facilidad el peso de la desdeñable de Lady Ryle. Pasó con cuidado por encima del charco de sangre y atravesó las puertas dobles de oro. Rey pesaba como un tonel. Nadie tenía fuerza suficiente como para cargarla. Lo de la ficción era absurdo. A pesar de lo ridícula que era aquella situación, Rey apreció el gesto. Gracias, le murmuró al oído. Kay se detuvo de golpe, como si aquello le hubiese sorprendido. Después volvió a dejar a Rey en el suelo. Agradécemelo hechizando al rey. Espero que tengas un plan. El brazo de Rey seguía rodeándole el cuello. ¿Qué dicen sobre mí en el caldero? Preguntó. Que eres una bruja malvada, respondió Kay en un susurro conspiratorio. Incluso en un mundo donde había magia por doquier, la gente actuaba como si por ser activa hubiese sucumbido a la magia oscura. Eso le podría ser útil. ¿No crees que sería divertido ser una bruja e ir por ahí maldiciendo a la gente? Ronroneó Rey. Sí, respondió Kay, sin pararse a pensarlo. Fue como si estuviese viendo un rostro retorcido a la luz del haz de una linterna. Un breve momento instintivo de iluminación con un mensaje claro. Eres horrible. Como yo. Rey esbozó una sonrisa. Piénsalo. En realidad, cuando una bruja te maldice, solo te está desvelando el futuro que te espera y del que no quieres oír hablar. Los cortesanos se volvieron hacia ellos, como si fuesen flores, buscando los rayos del sol perverso. Rey respiró profundamente. ¿Estás nerviosa? Le preguntó Kay. Bueno, sí, pero me muero de ganas de ver al rey. Kay la observó ligeramente sorprendido.
¿No se supone que está a punto de ejecutarte? Lo amo, aunque me condene a muerte. Es el hombre más apuesto del mundo. Es divertido. Tiene una colección enorme. Kay esbozó una sonrisa traviesa. Tiene una colección enorme de monstruos impresionantes, explicó Rey. Suele dar unos discursos épicos. Gana batallas que parecen imposibles de ganar. Es leal incluso más allá de la muerte y se siente solo. ¿No nos sentimos todos solos? Murmuró Kay. El salón del trono parecía una cámara del tesoro abierta ante ella. Había cortesanos apostados por todas las paredes, pero al estar tan emocionada, Rey pensó por un momento que formaban parte del papel de pared dorado y azul como los uniformes. Hasta ese momento tan solo había conocido la riqueza de Eyam gracias a las palabras, pero ahora era real. Una tragedia divina había sucedido en este momento. La mismísima tierra era distinta, así como las extrañas joyas y metales que podrían extraer de ella. Los metales de Eyam se podían forjar hasta crear armas encantadas. Aunque había pocos turistas que decidiesen viajar a Eyam, los mercaderes siempre ofrecían unos precios fabulosos para lo que se conocía como el acero de oricalco y la plata de oricalco. Los pilares del Salón del Trono, como los que había al otro lado de las puertas dobles, estaban hechos de rudo oro de oricalco. Las paredes y el techo abovedado estaban recubiertos de cristales verdosos, con sus facetas teñidas de carmesí, y refulgían con intensidad, como si estuviesen atrapados en el interior de un espejo roto. El suelo estaba hecho de mosaicos de oro rojizo labrado y representaban a la diosa perdida desapareciendo entre los rayos del sol. El dueño de toda aquella riqueza estaba guardando para conocerla. Incluso el aire que los separaba y que llenaba aquel salón se cargó con una extraña corriente eléctrica. Rey se preparó para deslumbrarse ante su belleza. Dijo una cita que pronunciaría el emperador en el futuro. El amor es la canción que nos resucita. La muerte no puede detener mi corazón. Kay le observó impresionado aunque dubitativo. ¿El amor puede sobrevivir a una ejecución? Rey recordó una cita que había leído en internet sobre por qué los villanos eran mejores amantes. El amor haría arder el mundo hasta sus cimientos por solo un beso. ¿Has dicho que haría arder el mundo hasta sus cimientos por placer? ¡Shh! Secuaz, murmuró Rey. Ahora solo tenía ojos para su emperador. El trono se alzaba sobre unas enormes garras de oro que sostenían un par de rubíes tan grandes como 2 huevos de dinosaurio. Había un ministro apostado a cada lado. Uno debía de ser el primer ministro y el otro el comandante del ejército del rey, aunque Rey no sabía quién era quién. Tras el trono se extendían las enormes alas de un cuervo, con plumas de azabache y oro. El pico rapaz del ave estaba tallado con huesos humanos. Había diamantes y rubíes incrustados en las alas, como si fuesen las chispas que caían en cascada sobre sus plumas desde un cielo azul lapislázuli. Contrastando contra todo aquel dorado y brillo, los ropajes oscuros del rey le hacían destacar como si fuese un agujero negro abriéndose frente al sol. Rey le dio unos cuantos golpes a Kay en el brazo, emocionada. Es él. Lo amo. Eso dices todo el rato. Kay soltó una carcajada. No me golpees. Suelo apuñalar a la gente cuando me sobresalto. Ahí estaba. El hombre más poderoso y despiadado del mundo. El futuro emperador. El personaje favorito de Rey. El señor del palacio del borde y de todo lo que guardaba en su interior, incluyendo la flor de la vida y la muerte. El emperador tenía poderes de curación, pero solo la flor podía salvar a alguien que se encontraba a las puertas de la muerte. Cada año, cuando la flor florecía, el ejército de muertos vivientes del emperador buscaba a alguien a quien salvar de la muerte y que se encontrase en los barrios bajos de la ciudad, y el emperador salía de su palacio a salvarlos. Tal vez podría convencerlo de que la salvase a ella. Un antihéroe solo era un villano con buena publicidad. Puede que el emperador se apiadase de Rey. Ella siempre había encontrado en él un alma afín. Rey se deleitó en el gran encuentro que estaba a punto de ocurrir. Observó sus altas botas de cuero como la medianoche pulida,
sus ceñidas vestiduras negras y la pesada capa negra con el forro azul oscuro. Su coraza de bronce refulgía. Sus guanteletes acababan en unos brazaletes negros de hierro, con una serie de cordones entrecruzados que terminaban en elaboradas lazadas. Los patrones forjados sobre el hierro y el cuero representaban unos pájaros con las alas extendidas y a unas serpientes que enseñaban sus colmillos, y que eran tal y como Rey se los había imaginado. Del ancho cinturón del rey, adornado con una corona, colgaban un juego de llaves y una espada. La empuñadura de la espada representaba una serpiente de plata enroscada sobre sí misma. Era anhelo de venganza, la espada irrompible. Su mirada siguió su épico recorrido hacia el rostro del rey. Durante las ceremonias, los reyes de Eyam llevaban una máscara coronada, una máscara de muerte en blanco que representaba a aquel que vendría. Había un hueco en el centro de la corona, allí donde debería haber una joya oscura. La piedra gemela del diamante abandona toda esperanza. En ese mismo instante estaba acabando la audiencia con el rey. Rey observó emocionada y expectante cómo el rey se quitaba la máscara y dejaba al descubierto sus ojos verde esmeralda, sus labios carnosos y su preciosa cabellera, sedosa y oscura, que caía suavemente en su sitio. Era el hombre más hermoso que el rey había visto jamás, tal y como lo había esperado. El poder ver al rey por primera vez fue como si hubiese gritado el nombre de un conocido en la calle, y cuando éste se volvió, hubiese visto a un extraño en su lugar. Estaba sentado en el trono con una postura regia, pero el emperador siempre se estiraba sobre el trono con una gracia despreocupada, pasando una pierna por encima del brazo del trono con descuido. La mayoría de los personajes tenían títulos descriptivos. El emperador, como señor supremo de todo, no necesitaba más presentaciones, pero en ese momento recordó que el Última Esperanza, cuando eran niños, solía llamar a su futuro gobernante Octavian. Su nombre completo era Octavianus, octavo monarca sucesor del emperador. Ese no era el personaje favorito de Rey, al menos no todavía. Esa escena ocurría antes de que Octavian regresase de las puertas de la muerte para reclamar su trono, antes de que se convirtiese en alguien irreconocible e inimaginable. Algún día, nadie volvería a llamarle por ese nombre. Sus súbditos olvidarían que alguna vez había tenido un nombre. Algún día, el emperador se volvería tan aterrador como un eclipse. ¿Dónde están los guardias?, exigió saber el rey Octavian en ese momento. En los libros, la voz del emperador se describía tan profunda y oscura como el propio barranco, rasposa como una enorme serpiente deslizándose por la tierra. La voz del rey era profunda, por lo que Rey estaba segura de que daría unos discursos increíbles. Pero el deje rasposo como el de la tierra removida de una tumba vendría después. Kay se volvió a echar un vistazo a su espalda. Los guardias se encuentran indispuestos en estos momentos, Su Majestad. Octavian los observó con los ojos entrecerrados. ¿El héroe del caldero? Seas un héroe o no, no me gusta que me interrumpan. Lady Raela dio un paso adelante. Discúlpeme, Su Majestad. Fui yo quien insistió en venir a verle. Se oyó una risita que provenía de un lado del salón. ¿Es que la ramera de la torre fue de lo más persuasiva? Rey no sabía quién había dicho eso, pero todos los allí reunidos estallaron en carcajadas. Los uniformes de los ministros, azules y dorados, le hacían pensar que la corte estaba a punto de ahogarla, como un mar enrabietado, hasta que una voz lo bastante gélida como para congelar un océano entero se abrió paso entre las risas. ¡Silencio!, ordenó. El corazón de Rey latía con fuerza, aporreando sus costillas como un barco chocándose con un iceberg. Notó cómo algo en su interior se quebraba, cómo el barco se hundía. Al fondo del salón del trono había un estrado donde los testigos se subían a testificar. Ahí estaba Lord Marius Valerius, el Última Esperanza. Invencible en la batalla,
sin igual entre los hombres, el gélido modelo de justicia que jamás mentiría o rompería una promesa, el caballero blanco, el responsable de la ejecución de Raela. Rey había programado con sumo cuidado su llegada por varios motivos. El primero era que no quería estar cerca del Última Esperanza, el académico con el rostro tan bello como un dios y el corazón tan frío como el filo de una espada. El único hombre al que el emperador había temido alguna vez. Había pensado que Lord Marius ya habría testificado y se habría marchado a esas alturas. En cambio, ahí estaba, alzándose ante ella, e incluso el rey enmudeció ante su voz. La dura línea que formaban los labios apretados de Octavian y el aura gélida que emanaba el Última Esperanza sugerían que Lord Marius y el rey habían estado discutiendo. No hacía falta preguntar el por qué. Lord Marius había venido a enterrarla. Tenía motivos personales por los que querer muerta a Raela. Solo los dioses pueden juzgar a la gente, informó el Último Esperanza a la multitud, y en el caso de Lady Raela estoy seguro de que la juzgarán. Su capa blanca ondeó a su espalda cuando se bajó del estrado, inundando la vista del rey como el cielo blanquecino antes de una tormenta de invierno. Los hombres más fuertes se acobardaron. Las mujeres, por diversos motivos, se estremecieron. La línea ducal de los Valerius era famosa por su belleza, sus habilidades en la batalla y su maldición ancestral. Así es como aparecía de verdad un personaje principal en escena. Al contrario que con el emperador, Lord Marius no necesitaba y tampoco tendría ninguna clase de desarrollo como personaje. Era lo que era, inflexible hasta el final. Lord Marius no era una decepción, era un descubrimiento horrible. El hombre era tan alto como un árbol, con los hombros mucho más anchos que la mayoría de las puertas. Su melena de rizos negros, salpicada de algunos mechones blancos como el hielo, le llegaba casi hasta los hombros anchos. Ningún ser humano de verdad tenía mechones blancos que empezasen de la mitad de su cabello para abajo. Su peluquero bien podría haber sido Jack Escarcha. Cada uno de sus rasgos era una muestra de perfección severa y su estatura resultaba aterradora. Aquel digno erudito había sido creado para la brutalidad. Rey se encogió contra Kay, que la tomó del brazo como quien no quiere la cosa para tranquilizarla. Observó a Lord Marius con interés. Rey se imaginó a su malvado guardaespaldas intentando romperle la nariz al Última Esperanza y a éste asesinándolo de inmediato. Negó lentamente con la cabeza, como advertencia. Lord Marius tan solo les dirigió una mirada de reojo antes de volverse. «Me marcho, Su Majestad». Rey se sorprendió. ¿Es que no quiere oír lo que tengo que decir? Lord Marius era magnético, lo que significaba también que era tan frío como convincente. «Diga las mentiras que quiera. Nada va a poder salvarla». «¿Y si no miento?», preguntó Rey sin aliento por el miedo que la invadía, desesperada porque alguien le creyese. «Entonces espero que disfrute de esa nueva experiencia, señora». La voz de la Última Esperanza era tan gélida que sus palabras cortaban como el frío. Rey esbozó una sonrisa cortante como respuesta. «Siempre disfruto de todo lo que hago. Por algo el lema de mi familia dice, él vino, él vio, yo conquisté. Soy la única mujer capaz de hacer que cualquier hombre se arrodille ante ella». Lamento haber dicho aquello de inmediato. Sabía, mejor que cualquier otro personaje de la historia, lo que ese hombre era capaz de hacer. El desprecio que le profesaba hizo que los perfectos labios de Lord Marius se curvasen hasta formar una mueca asqueada. «Y yo soy el único hombre capaz de hacer que cualquier ejército se arrodille ante él. Le sugiero que le pida clemencia al rey, porque yo no tengo piedad alguna». Cuando Lord Marius salió del salón del trono, el silencio reinó en la sala hasta que se dejó de oír el eco de sus pisadas, alejándose por el pasillo. «¿Es ahora cuando procedes a suplicar mi clemencia?», preguntó el rey Octavian,
con el ligero toque sarcástico por el que luego se reconocería al emperador. Lady Raela ha exigido veros e intentó lanzarse por una ventana, respondió Kay por ella. Y como soy nuevo, no estaba seguro de qué se suponía que debía hacer si una dama trataba de lanzarse por la ventana bajo mi protección. ¿Debería haber permitido que se lanzase? Como miembro de mi guardia, tu deber es someter con eficacia a los delincuentes, espetó el rey. Sus ojos esmeralda se deslizaron hasta Rey, con tanta calidez como si fuesen piedras preciosas de verdad. La poca esperanza que le quedaba a Rey de poder ganarse el favor del rey murió en ese momento. Estaba claro que ya se había encargado de poner el corazón de Octavian en su contra. El terrible peso de saber con certeza lo que estaba por ocurrir se cernió sobre sus hombros. Sabía lo que ocurriría mañana si no lograba cambiar el rumbo de su historia ahora. La escena le había parecido dura, pero justa cuando Alice se la había leído en voz alta. Lady Raela se encogía sobre sí misma, con su vestido de seda extendido a su alrededor, como una mariposa a la que le acaban de cortar las alas, y suplicaba por su vida. La corte se reía de ella. El rey se negaba a ofrecerle clemencia. Decretaba que era una mujer malvada, y como tal debía sufrir un destino incluso peor que ponerle unos zapatos de hierro y ahogarla en el mar. Y Rey recordó también, horrorizada, como quien baja por las escaleras a medianoche, completamente oscuras, y en vez de encontrar suelo firme bajo sus pies, se encuentra solo aire y cae rodando, que un nuevo guardia de palacio había sugerido cómo debía castigarse a la dama. Gracias a la sugerencia de Kay, a Lady Raela la azotaban en la sala del miedo y la anticipación, mientras calentaban unos zapatos de hierro sobre el fuego hasta que ardían del tono rojizo de los rubíes ardientes. Los látigos con los que la azotaban también tenían hambrientas púas de acero. Raela ya solo era un despojo sangriento cuando le colocaban los zapatos ardientes en los pies y la obligaban a bailar con ellos puestos, aullando de dolor, al tiempo que su carne crepitaba y humeaba. Era una forma horrible de morir. Presa por la mirada esmeralda del rey, Rey por fin podía admitir que su hermana había tenido parte de razón al decir que la muerte de Lady Raela era extremadamente cruel. Al menos, Kay era un desconocido. No era él quien había transformado algo que debía ser privado en algo brutal y público. Al fin y al cabo, Lady Raela era la examante del rey. Por supuesto, Raela era la exdelincuente del rey. Los reyes deben dar las órdenes que convierten a los cuerpos cálidos de sus anteriores amantes en solo un gélido alimento para los cuervos. El emperador había nacido para ser imparable y despiadado. El negar las pruebas no le serviría de nada, el suplicar clemencia tampoco. Había llegado el momento de trazar un plan nuevo. «Lady Raela», la llamó el rey Octavian. «¿Qué era lo que no podía esperar hasta mañana por la mañana?» Rey decidió hacer un anuncio. «Soy culpable». El rey se quedó helado. Era una estatua de hielo sentada en un trono enjollado. A su lado, Kay se puso a reevaluar en silencio todas las decisiones que había tomado a lo largo de su vida y que le habían llevado hasta ese momento. Rey siguió con su discurso. «Pero eso ya lo sabía. ¿No es así, Su Majestad? El último Esperanza acaba de testificar. Lo único que queda por hacer es que me sentencie y que me observe suplicar clemencia aterrorizada, si eso es lo que entiende por diversión». A pesar de que estaba claro que le había sorprendido la actitud inusual de la prisionera, el rey mantuvo su fachada intacta. «¿Estás sugiriendo que la corte no debería castigar a los traidores?» Rey esbozó una sonrisa. «Está haciendo la pregunta equivocada. Pregúnteme cómo lo sé. Me he pasado las últimas 12 horas encerrada en mis aposentos». Se hizo el silencio en la sala durante un momento. «Cuéntamelo rápido», ordenó el rey. La madre del rey siempre había dicho que una vendedora era una cuentacuentos excelente.
En cuanto la gente daba el primer paso y elegía creerse lo que les estabas contando, solo era cuestión de tiempo que se dejasen llevar por tu historia. El truco estaba en darles algo en lo que quisiesen creer. Cuando me acosté en mi lecho, la culpa que sentía por mis malas acciones se apoderó de mí y me hizo arrepentirme de inmediato de mis pecados, declaró Rey, mintiendo deliberadamente cada palabra. Octavian tamborileó los dedos sobre los brazos dorados del trono, así que Rey se apresuró a terminar de contar su historia. Y entonces me adentré en un trance y los dioses vinieron a visitarme en sueños. Extendió los brazos, cerró los ojos e intentó emitir un aura de luz sagrada. Cuando Rey abrió los ojos, tanto el rey como Kay la estaban observando como si le hubiesen salido varias cabezas en un momento. Bueno, merecía la pena intentarlo. Para pagar por mis pecados, los dioses me convirtieron en la mensajera de su profecía, siguió diciendo Rey con firmeza. Su mensaje caló igual que si les hubiese dicho que había visto un elefante volando en un globo de plomo. Rey carraspeó para aclararse la garganta. Para vuestra información, chicos, antes estaba observando el mundo a través de un cristal borroso, pero ahora puedo ver el dolor que he causado. Me han bendecido y maldecido con la visión nítida para poder ver los secretos que se esconden en lo profundo de vuestros corazones y para desentrañar vuestro futuro. Se volvió a hacer el silencio. Lady Rala, ¿de verdad pensabas que iba a perdonarte la vida solo porque fingieses un ataque de locura? La mano del rey se alzó para llamar a los guardias. Rey no quería que hiciese ese gesto. ¡Espere! Permítame contarle lo que le depara el futuro. Octavian hizo el gesto para llamar a sus guardias. Ya basta de mentiras. Guardias, ejecútenla. Ahora. Antes de que los guardias pudiesen alcanzarla, Rey gritó. Es el Hijo de Dios. Es el futuro emperador. Gobernará sobre el mundo entero. Aquello hizo que el rey vacilase, pero entonces hizo otro gesto. Los guardias se detuvieron. Ahora sí que la estaba escuchando. Buenas noticias. La profecía habla de usted, continuó Rey. Es el elegido. Su espada es la ruina, sus ojos el fuego. Tan. Estoy segura de que recuerda la siniestra profecía. Todo el mundo conoce la profecía, Lady Rala, soltó uno de los ministros que flanqueaban el trono del rey. Esto es absurdo. Rey lo ignoró. Toda su vida la gente ha estado especulando en susurros sobre las extrañas circunstancias en las que se dio su nacimiento, declaró. La verdad es que no es el hijo del rey. El salón del trono se quedó en completo silencio. Rey había dejado de escuchar a su hermana mientras leía la escena en la que Lía conocía a su amante predestinado, el tipo con la corona, pero tenía el recuerdo vago de Alice relatándole los humildes orígenes del emperador. El ser rey, por lo visto, no era requisito suficiente. Tuvo que escarbar entre sus recuerdos para desenterrar lo que sabía sobre sus orígenes exactos. En cuanto lo hizo, recordó que aquel era un tema sensible para el rey. Las doncellas de la nobleza debían permanecer vírgenes hasta el matrimonio, por lo que un rey no debía acostarse jamás con aquellas doncellas que podrían llegar a ser reinas algún día. Octavian había crecido en el campo. Su nacimiento no había sido proclamado a los 4 vientos. No le habían coronado como príncipe heredero hasta que cumplió los 4 años. Las malas lenguas decían que la reina lo había dado a luz demasiado pronto, lo que demostraría que el rey había sido un tanto indiscreto con las doncellas de su corte. Alice le había contado a Rey que los lectores habían sacado cientos de teorías al respecto, sobre si el rey actual se estaba acostando o no con las doncellas de su corte, pero Lía nunca hablaba de eso. No sería capaz de especular sobre un tema así. Pero nadie hablaba de si Octavian se había acostado o no con Rayla. Estaba claro que sí. Rey habló todo lo rápido que pudo antes de que la ejecutasen por insinuar esa clase de cosas sobre el rey.
El misterio rodea su nacimiento porque nació del abismo. Se construyó el palacio en el borde del barranco del miedo, a la espera de que llegase el día en el que el hijo de los dioses renaciese. Hace 2 décadas, el barranco abrió sus fauces de par en par. Una columna de humo ascendió desde su interior. Las llamas rugieron con fuerza y el cielo se transformó. Fue señal de los dioses. Y ocurrió. El año en que me coronaron príncipe heredero, dijo Octavian lentamente. Valiéndose del instante de vacilación del rey aprovechó su oportunidad y alzó sus faldas ribeteadas de rojo, atreviéndose a acercarse a los escalones que llevaban hasta el estrado del trono. Los guardias que había postados a los pies de aquella pequeña escalera se movieron de inmediato para interceptarla. Kay se deslizó entre ellos, tan rápido como un tiburón cazando en el mar. Una batalla violenta estalló a su espalda cuando Raela se arrodilló ante el rey. Puedo ver el pasado con tanta claridad como el futuro, le susurró Rey a Octavian. Sé lo que ocurrió de verdad el día en el que murió tu padre y lo de la sangre sobre la piedra de su tumba. ¿Me crees ahora? Esperaba que la creyese y que no le hiciese más preguntas. Estaba citando lo mismo que decía el oráculo en el 3er libro, y no sabía exactamente qué significaba lo de su padre o lo de la tumba, pero estaba claro que para Octavian tenía sentido. Dices que seré el emperador. Sus labios se curvaron como la esquina de un papel al prenderse. ¿Por eso me has mirado de ese modo cuando has entrado en el salón del trono? Nunca me habías mirado así. La emoción que Rey había sentido antes, con la esperanza de conocer por fin a su personaje favorito, la invadió de nuevo. Las comisuras de sus labios replicaron la sonrisa del rey, y los dedos del monarca se curvaron alrededor de los suyos. Por primera vez he reconocido a mi emperador. Un rugido interrumpió su momento, su única oportunidad. Octavian apartó la mano de golpe. Su Majestad, tronó el ministro que estaba postado al otro lado del rey. Por los dientes del dios perdido. Odio tener que decirlo, pero estoy de acuerdo con el primer ministro. Esto es absurdo. Un escalofrío recorrió la corte. Todo el mundo sabía que los 2 principales consejeros del rey nunca se ponían de acuerdo. El general siempre era el primero en sucumbir a la ira, y el primer ministro, lento a la hora de perdonar. El general era un hombre de familia, el primer ministro un mujeriego empedernido. El general hacía la guerra, el primer ministro la paz. Lo más probable es que uno siempre dijese la verdad y el otro siempre estuviese mintiendo. El gritón con el cabello largo y canoso y aspecto de tejón enfadado debía ser el comandante general Németh, lo que significa que el hombre con el elegante sombrero dorado y la barba delicadamente cuidada era el primer ministro Pío. En cualquier otro momento, Rey se alegraría de poder identificarlos por fin. En ese momento no era alegría justamente lo que estaba sintiendo. Durante siglos, aquellos que buscaban halagar a los reyes han proclamado que su monarca sería el augurado emperador. El primer ministro Pío tenía la voz de un hombre que prefería el papeleo a dar discursos. Y cada uno de ellos demostró ser un falso profeta. Cada vez le recordaron al pueblo de Eyam que ya viene, pero todavía no. Cierto. Todo el mundo esperaba que el rey de Eyam se terminase convirtiendo en el emperador. Rey tenía que demostrar que era ese rey que ella tenía enfrente quien se convertiría en el emperador, y era ahora o nunca. El castigo para los falsos profetas es el mismo que el de los traidores, intercedió el general Németh. La muerte. ¿Quién cree la palabra de los malvados? La mirada del primer ministro se posó sobre los atractivos más protuberantes de Lady Raela. ¿Quién podría creer la palabra de la ramera de la torre? La gente actuaba como si la primera experiencia sexual debiese protegerse, para gastarla en el momento adecuado. La virginidad era como las acciones de una empresa.
preciada en un momento, inútil al siguiente. En el mundo real, a Rey le daba vergüenza ser adulta y seguir siendo virgen. En este mundo, se esperaba que Raela siguiese casta y pura, y era ridículo. Nadie sería capaz de saber nunca si lo era o no. Deseó haber tenido la oportunidad de ser una ramera de verdad. Nunca había llegado a acostarse con su antiguo novio, aunque había tenido intención de hacerlo. El cáncer no solo había hecho que Rey no perdiese la virtud, sino que había trastocado todos sus planes, y ahora el primer ministro la estaba llamando ramera. Oh, no, hagas lo que hagas, no me acuses de ser genial y atractiva. Rey esbozó una sonrisa traviesa. Mi boca de profetisa está aquí arriba. ¿Qué pasa? ¿Las elegidas de los dioses no pueden tener unas tetas fantásticas? Cuando se volvió de nuevo hacia Octavian, una mirada cómplice se había hecho con el control de los ojos del rey. En concreto, una mirada que decía: Te conozco, Raela, ya sé lo que estás intentando hacer. En el futuro, el emperador sería famoso por ser cínico. Al parecer, el rey también lo era. Seré el emperador y tú estarás siempre a mi lado. ¿Supongo bien? Se me había olvidado mencionar ese pequeño detalle, dijo Rey con calma. Los dioses dicen que será mi hermanastra Lía tu amor verdadero. Hizo una pausa, esta vez mucho más personal, para remarcar sus palabras. Mañana, cuando me condenes a una muerte horrible, estarás dejando claro que has malgastado demasiados años con una víbora con el corazón helado, pero que por fin te has dado cuenta de la verdad. ¿No es así? No se te ocurra mentirle a tu profetisa. Octavian la miraba como si estuviese flotando en medio del mar, a la deriva. Algo así. Rey asintió lentamente. Morirías por Lía. Estarías dispuesto a matar por ella, o cometer un asesinato, o incluso un suicidio por ella. Aquellos a los que el destino ha unido, ningún criminal podrá separar. Es un final feliz. Ahora que los dioses me han iluminado, me arrepiento de mis celos, y de la traición, y de mis maquinaciones. Rey acarició el brazo del rey. Lo lamento todo. Apoyo vuestro amor. ¿Gracias? Octavian no parecía estar acostumbrado a decir esa palabra. Tampoco sonaba del todo como si lo hubiese dicho en serio. Era como si estuviese tratando de encontrarle la lógica al universo. Después de un momento, respiró hondo. La dignidad propia de un rey le cubrió como un manto. No soy capaz de imaginarme a alguien con tu carácter rapaz, dedicándose a la pureza divina. Tienes un corazón frío como el hielo, y eres una víbora asesina y egoísta. No es que seas la indicada perfecta para ser una profetisa sagrada, digamos. Se volvió a hacer el silencio. Repuso Kay. Este es uno de esos discursos que a la gente les gusta tanto. Rey le dio un codazo a Kay, con ganas. El emperador se ensañaba con aquellos que se interponían en su camino. Era una cualidad que Rey adoraba. En su experiencia, cuando la gente decidía hacerte daño, terminaba haciéndote daño de verdad, y se salían con la suya. La venganza era una fantasía tan bonita como el amor verdadero. Aun así, ni su personaje favorito tenía derecho a hablarle de ese modo. Su Majestad, declaras que una mujer es una víbora con el corazón tan frío como el hielo, que cada palabra que pronuncia es una mentira, pero ¿te crees que te estaba siendo sincera cuando te dijo «Cariño, te deseo»? ¿Qué? Los ojos del rey se volvieron verdes como el veneno ante tal insulto. Rey no tenía ganas de cambiar una ejecución por traición, por una ejecución por insultar a su majestad. Aquel era el futuro emperador. Podía condenarla o salvarla. Rey siempre había juzgado a las damas de la corte por cómo actuaban para ganarse a la desesperada el favor del rey. Ahora se empezaba a dar cuenta de que estaban sometidas a una increíble presión para ganarse el favor del monarca. Era como estar dentro de un reality show, con docenas de chicas que querían que el único soltero del programa las escogiese a ellas y no a otra. Salvo que el soltero en cuestión poseía el poder de decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos.
¿Qué demonios había hecho Raela que estaba tan mal, más allá de intentar inculpar a su hermanastra por traición? Sorprendentemente, quien la terminó salvando fue el primer ministro. La ramera no se atrevería a hablar tan libremente si Lord Marius estuviese aquí. El rey era amigo del Última Esperanza. Cuando Lord Marius se convirtiese en su rival, al tratar de ganarse el amor de su amada, y Octavian se alzase como el emperador, eso cambiaría. Rey pudo entrever en la expresión de Octavian la tensión que se escondía tras su mirada y que más tarde se transformaría en odio. Lord Marius no es el rey, espetó. Rey se aprovechó de la oportunidad que se acababa de presentar ante ella. Y tampoco será el emperador. Tú sí. Cuando el peligro llegue a estas tierras, bajarás al barranco por el bien de tu amada. Cualquier mortal habría muerto ante esa hazaña, pero tú eres un ser divino. El abismo liberará tu potencial y podrás controlar tanto a los vivos como a los muertos. En serio, vas a tener un poder de la hostia. El rey frunció el ceño. ¿De la hostia? Divino, se apresuró a corregir Rey. Te he visto bajar por ese empinado acantilado hacia el interior del abismo. Te he visto alzarte, con la muerte a tu espalda, con tu sombra coronada extendiéndose sobre las montañas, para reclamar esa tierra y todas las tierras como propias. Podrás arrancar el sol del cielo sin quemarte las manos, y sólo quedará la fría luna como testigo de tu poder. Tu espada se romperá, pero se volverá a forjar y se le dará un nombre nuevo, antes de que se clave en el corazón del mundo. Serás invencible, irresistible e imperdonable. El futuro está claro, el futuro es glorioso. Rey se arriesgó a guiñarle el ojo. Había decidido omitir la parte en la que Octavian tendría que luchar contra el legendario guardián inmortal del abismo. Rechazaría la joya oscura que le ofrecería el primer duque de Valerius, a pesar del poder malvado que le prometía, todo por amor a Lía. Después, Lía y él se reunirían cuando irrumpiese en el salón del trono con la cabeza del primer duque en la mano, en una escena que a Rey le parecía increíblemente romántica y a Alice terriblemente perturbadora. Mejor se lo guardaba. Así se llevarían una sorpresa. Octavian se recostó contra las alas azabache y enjolladas de su trono. En su mirada no había fe alguna, pero un nuevo brillo de reconocimiento refulgió en sus ojos verdosos. Al parecer, a los chicos les gustaba oír hablar de toda la gloria que les esperaba en el futuro. Eso suena muy bien, Lady Raela, pero no tiene ninguna prueba que demuestre esas proclamas tan increíblemente alocadas. Ah, ¿qué quieres pruebas? Sí, dijo el rey. ¿Eso serviría para demostrar que puedo ver el futuro? Insistió Rey. Para que quede claro, una vez te entregue las pruebas irrefutables de que puedo predecir los acontecimientos que sucederán en el futuro. ¿Me perdonarás la vida y me convertirás en tu profeta oficial? Hacía mucho tiempo, un señor había matado un oráculo y había muerto de inmediato. Si matabas a un profeta, los dioses se encargaban de fulminarte al momento. Si a Rey la declaraban una verdadera profeta, estaría a salvo. El rey esbozó una sonrisa, un gesto que hizo que el resto de la corte estallase en carcajadas. Su sonrisa se alimentaba de la respuesta de su corte, tanto que se terminó transformando en una mueca. En ese caso, milady, te prometeré cualquier cosa. Genial, dijo Rey. Se volvió a hacer el silencio, esta vez expectante. Todo el mundo se había acostumbrado a encontrar sus desvaríos de lo más divertidos. Todo el mundo, salvo una persona. ¿Por qué me hacéis esto? Murmuró Kay a medida que pasaban los segundos. En el salón del trono resonaban las voces. El susurro de Kay no fue tan discreto como podría haber sido. Me sorprende que arriesgases tu nuevo ascenso para ayudarla, señaló Octavian. ¿Qué te ha ofrecido a cambio? A mí me sorprende que nadie entienda que solo hago lo que hago por dinero, espetó Kay. Si Kay seguía así, lo azotarían en la sala del miedo y la anticipación junto a Rey.
Estoy esperando el momento adecuado para hacer mi declaración dramática, le informó Rey a Kay en un susurro, y después alzó un poco más la voz. Mi rey, a la cuenta de 3, un mensajero irrumpirá por las puertas del Salón del Trono. Anunciará que, por primera vez desde hace 100 años, unos invitados reales han venido a visitarnos desde unas tierras lejanas al otro lado del mar. Vienen de... ¡Mierda! Se le había olvidado el nombre del otro país. En las novelas de fantasía, los nombres solían ser una serie de sílabas aleatorias que el autor había decidido juntar porque sí. Eran mucho más fácil escribirlos que pronunciarlos en voz alta, y eran muy difíciles de recordar. Rey observó a los miembros de la corte en busca de inspiración. Todos y cada uno de ellos le devolvieron la mirada, cargada de hostilidad. Una tierra de hielo, decidió Rey. Vienen de una tierra de hielo para solicitar aliarse con ella. Una princesa se unirá a las filas de las damas de su corte. Se la conoce como Basilisa la Sabia. Después de esta muestra de locura, el que viniese una mujer sabia a presentarse ante mí sería algo maravilloso, murmuró Octavian. Una serie de carcajadas se alzaron ante su ocurrencia. Rey aguardó a que cesasen las risas. Recuerda, es absolutamente imposible que yo supiese esto que te acabo de contar. 1. La corte se quedó en silencio, aguardando. Cada vez que el silencio se extendía por la sala, alguien lo rompía con una risita nerviosa. Hay un comerciante que siempre ha dicho que nací para ser ahorcado, murmuró Rey. Supongo que él también recibió demasiadas visiones sagradas sobre el futuro. Ten fe, respondió Rey también en un murmullo, antes de gritar. 2. Kay negó con la cabeza. Yo nunca tengo fe en nada. Un alboroto que provenía del pasillo, de fuera del Salón del Trono, rompió el silencio. La multitud se volvió hacia la puerta. Cuando no se produjo ningún acontecimiento nuevo, el alboroto se transformó en una serie de murmullos expectantes. Rey estaba bastante segura de que los ministros estaban apostando sobre lo que haría el rey a Rey, en cuanto se mostrase que era una blasfema, además de una traidora. No podía ser peor que lo de los zapatos de hierro al rojo vivo. ¿O sí? 3, gritó Rey, lo bastante en alto como para ahogar su propio miedo. El silencio reinó en la sala, tan sonoro como una campana y fiero como el mar. El rey no se molestó en contener su sonrisa burlona. Rey supuso que los reyes no solían contenerse con nada. Había estado tan segura de que había sido el momento oportuno. Por eso había hecho ese trato con Rey y Emer para llegar al Salón del Trono lo bastante rápido. Se suponía que el mensajero tenía que llegar cuando el rey y los ministros siguiesen reunidos, justo después de que el Última Esperanza hubiese expuesto las pruebas que demostraban la inocencia de Lía. La gente decía que no había que culpar al mensajero, pues si el mensajero no quería que lo culpasen, tendría que darse más prisa. «Guardias», comenzó a decir Octavian. Pero las puertas del Salón del Trono se abrieron de golpe. «Anunciamos la llegada de un mensajero del norte», entonó un guardia. El mensajero se adentró en el salón, con los ropajes y el cabello revueltos. «Mi rey, traigo noticias. Tenemos visitantes de una tierra al otro lado del mar». Si el mensajero estaba esperando causar sensación con sus palabras, lo había conseguido. Se había estado esperando que todo el mundo estuviese pendiente de lo que tenía que decir a continuación. Se iba a llevar un disgusto. La corte se volvió hacia el rey y los ministros como si fuesen una sola persona, todos a la vez, con el mismo cuello sobre el que girar. La corte del rey Octavian centró toda su atención en la belleza bañada en sangre, que había confesado ser una traidora y que había predicho el futuro. La observaron boquiabiertos, con una incredulidad tan profunda que ya había empezado a transformarse en una fe ciega. Todos salvo Kay, el guardia. Su expresión se iluminó con una maldad incandescente, afilándose hasta convertirse en algo tan malvado como hermoso, y por primera vez
Parecía estar entregado a la causa de verdad. Se quitó la sangre todavía húmeda de sus guantes de cuero de un manotazo y le dedicó un único asentimiento de cabeza con admiración. Lady Rayla alzó el puño, triunfante. «Toma», declaró Rey, «una sagrada profecía».